Bienvenida, Adriana, bienvenidos a todos. En nombre de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar titulado El bienestar en pandemia, aportes desde la neurociencia, a cargo de nuestra ponente Adriana Delgado. Adriana Delgado Luján es tesista de la maestría en neurociencia y diplomada en neurociencia por la Universidad Cayetano Heredia. Es diplomada en neuroeducación por la Universidad Católica de Costa Rica. También es diplomada en gerencia ambiental internacional y seguridad y salud en el trabajo por la Universidad de SAM. Es profesora a tiempo completo en la misma casa de estudios y es gerente de Agrega Valor, cuyo propósito es incrementar el bienestar y rendimiento de las personas basada en la neurociencia aplicada. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Adriana, quien ahora nos va a deleitar con esta ponencia. Adriana. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Primero, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas las personas que se están conectando. Es un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir algo que me apasiona. La neurociencia me apasiona ir entendiendo cada vez más y poco a poco cómo funcionamos, cómo funciona mi cerebro y cómo eso explica mi conducta. Porque me hace sentir que tengo capacidades y habilidades que debo descubrir y que provienen de mi cerebro. Además, tengo que contarles y compartir con ustedes que me mueve estar acá un propósito de vida. Hace muchos años yo empecé buscando dentro de mi vida profesional en el sector minero, sigo mi vida profesional como abogada, en la gerencia, etcétera. Yo buscaba cómo hacer para ayudar a las personas a que vivan mejor, estén mejor, y en el camino encontré la neurociencia en un proceso de búsqueda muy largo. Entonces, sin más, es un placer estar con ustedes y hoy día vamos a conversar de bienestar en pandemia, aportes de la neurociencia. Yo sé que puede sonar un poco chino. ¿Qué tiene que ver la pandemia con la neurociencia? ¿Qué puede aportar al bienestar? La esencia y lo que yo quisiera que logremos en estos momentos juntos, porque yo puedo hablar mucho, pero si no logramos juntos, no lo vamos a hacer, es que ustedes tengan alguna idea de cómo el cerebro funciona, cómo nosotros podemos hacer uso de herramientas que el cerebro nos proporciona y entendiendo cómo funcionamos, tratar de vivir mejor y buscar construir el bienestar. Suena raro en tiempos de pandemia, en tiempos de corrupción y en tiempos de crisis. Entonces, voy a pasar en este momento, en un par de minutos voy a pasar a la computadora, pero yo quiero pedirles a todos que se paren. Entonces, yo miro para allá, pues estoy en la cámara. Entonces, yo quiero pedirles que se paren, por favor. Veo 3 personas sentadas por lo que veo de aquí. Párense un minutito. Solo un minuto. Párense. Quiero que cierren los ojos. Por favor. Cierren los ojos y durante un minuto traten de pensar cómo comenzó su día el día de ayer y cómo terminó su día el día de ayer. Un minuto. Ojos cerrados. Yo voy a tomar el minuto. Cómo comenzó y cómo terminó. Muy bien. Ahora vamos a respirar. Simplemente quiero que respiren con el estómago. Respiren y expiren 3 veces. Es simplemente para que nos desconectemos y todo eso tiene un correlato después neurocientífico que ojalá el tiempo nos dé para explicarlo. Después de haber respirado, desconéctense un poquito de lo que han hecho y los invito a que hagan el mejor uso del costo de oportunidad, que es el estar acá hoy juntos. Entonces voy a pasar a la máquina y saquen por favor una hoja de papel, la que tengan, si la tienen blanca, si la tienen escrita, etc. Y hacemos con esta hojita, si ya la tienen, la que sea, puede ser blanca también, la que tengan a la mano, chiquita, grande, posible, lo que sea. Y quiero que hagan un avión.
al mejor estilo que ustedes puedan. El mío no es el mejor, pero igual lo voy a hacer con ustedes. No sé cómo está saliendo el mío, pero no sé cómo va el de ustedes. Y este avión que ustedes lo tienen, ¿ya lo han terminado? ¿Va el avión? Bien. Ese avión que lo tienen ahorita, lo van a poner donde ustedes quieran, en el piso, debajo de la silla, se sientan sobre él, en la mesa, es decisión de ustedes. Y después, dentro de un rato, lo vamos a volver a ver. Pasamos, por favor, a la computadora, les voy a compartir con ustedes la presentación. Okay. Hoy vamos a conversar del bienestar en pandemia, aportes de la neurociencia. Podemos preguntarnos qué hace acá el hombre araña. Lo vamos a descubrir y probablemente ya algunos nos estamos imaginando. No podía faltar un cerebro meditando, tampoco podría faltar una mafalda, porque quienes están acá probablemente son un poco mafaldos o mafaldas, y un cerebro en un foco que se prende, ¿no? No podía faltar. Vamos a hablar, voy a tratar de hacerlo lo más somero que pueda, pero quiero que tengan un concepto claro. Vamos a tener una hora 0, 0, 0, pero es la hora que vamos a pensar un chiquitito, un poquito. Después vamos a hablar de la neurociencia, que es en realidad la ciencia del cerebro que explica todo y absolutamente todo lo que hacemos, la conducta humana. Vamos a hablar de conceptos determinantes, importantes de la neurociencia, como son la neuroplasticidad, la epigenética y la neurogénesis. Tenemos que hablar de la pandemia, ¿no? Poco, pero tenemos que hablar. Y si hablamos de la pandemia, del COVID y de todo lo que estamos viviendo, no podemos dejar de hablar del estrés. Pero también tenemos que hablar, y sobre todo tenemos que hablar del bienestar. Porque lo que nos convoca hoy día no es el estrés, nos convoca el bienestar. Y de un círculo vicioso donde vamos a encontrarnos todos que nos encontramos, sin darnos cuenta repetitivamente, y cómo construir el bienestar desde la neurociencia. Hace unos meses yo le pregunté a varias personas de diferentes edades cómo se sentían cuando pensaban en el COVID-19. Tengo una amiga que es infectóloga, que trabaja directamente con los enfermos del COVID, y ella se expresó que era un desastre sanitario, muchos enfermos con condiciones graves, y lo último que me dijo fue que era muy triste ver. Y después le pregunté también a un amigo que era exministro de Energía y Minas, ¿no? Y él dice, aún no decrecen los contagios y los fallecidos. Y una profesora me dijo miedo, preocupación, y otro dijo incertidumbre, temor, un abogado, un ingeniero de sistemas me dijo temor, ansiedad. Una fiscal superior, que es amiga mía de Arequipa, me dijo incertidumbre. Finalmente, todo lo que despierta en nosotros la pandemia son básicamente sentimientos, emociones negativas, ¿no? Una situación que nos tiene en una negatividad. Y esto va a llevarnos un poquito a ver dónde comenzamos nosotros. Entonces vamos a hablar de la neurociencia. ¿Creen que podría ser útil la neurociencia para nosotros o no podría ser útil? Bueno, en un papelito al lado suyo van a anotar, ¿será útil estos 45 minutos que le voy a dar de mi vida a Adriana o no serán útiles? Entonces vamos a enterarnos después si valió la pena o no. ¿Qué es la neurociencia? Por definición, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso y su manifestación externa, el comportamiento. Y en los humanos, la conducta. No se dice la conducta humana, se dice la conducta, y en los animales se dice el comportamiento. Es una investigación que se realiza desde lo molecular hasta lo comportamental. O sea, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo, tiene que ver con el cerebro. Y tiene que ver la neurociencia con investigación desde la parte molecular más pequeña hasta todo lo que sea el comportamiento. Entonces, ¿qué es? Es la explicación de nuestra conducta. Pero es la explicación de nuestra conducta en relación al cerebro, a la influencia del medio ambiente, a nuestra parte genética, a la experiencia que nosotros vivimos constantemente. Y cuando uno dice neurociencia, tiene que estar siempre pensando que son estudios constantes que se vienen realizando en todo momento.
Entonces, cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de neuronas que se comunican entre sí y que forman circuitos. Tenemos en el cerebro 86.000 millones de neuronas. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? 86.000 millones de neuronas. Y las neuronas se comunican una con otra simultáneamente y a su vez estas comunicaciones se realizan en promedio 400 billones de comunicaciones. Cada vez que nosotros tenemos un aprendizaje, alguna realización de algo, se están conectando las neuronas. El funcionamiento adecuado del sistema nervioso implica una coordinada comunicación neuronal. Simplemente como información, el 2% de la masa corporal del ser humano corresponde al cerebro, pero consume más del 20% de nuestra energía. Cuando nosotros decimos, me falta azúcar, ¿no? Y creemos que este azúcar es porque necesitamos energía, en realidad lo que necesitamos es energía para funcionar. Acá lo que podemos ver en color azul es una neurona, que es una imagen. ¿Por qué les hablo de las neuronas? Porque al final nos vamos a dar cuenta que ahora que Carmen se está agarrando la mejilla y yo le veo que se agarra el lente, es expresamente, se están sucediendo miles de conexiones neuronales en su cerebro, ¿no? Y en el rojo, en el color rojo, estamos viendo una neurona real y al costado derecho comunicaciones neuronales en imagen. La parte de abajo, ¿qué nos muestra? Simplemente uniones de neuronas. Cuando nuestras neuronas se juntan, puede ser, se producen sinapsis químicas y eléctricas. Entonces, eso es lo que somos en esencia, somos comunicaciones químicas o eléctricas. Y lo que ven al lado, que parece un dibujito o una imagen psicodélica, en realidad es el cerebro mapeado. Entonces, estamos hechos de estructuras cerebrales. Neurona que se conecta con neurona, conexiones neuronales, se forman redes, se forman circuitos y se forman patrones. Patrones como una carretera, ¿no? Hagamos de cuenta que son caminos que se juntan, que se siguen juntando y se va haciendo una carretera y cuando uno pasa, va y viene, se van generando patrones. Pero también somos química, somos bioquímica. Perdón. Okay. Somos bioquímica. Y cuando nosotros hablamos que somos química, estamos hablando de algo que ustedes han escuchado mucho. La dopamina, ¿no? Te falta dopamina, le sobra dopamina, te falta oxitocina, ¿no? Ahora que tienes tu hijito tienes mucha oxitocina, ¿no? O tienes endorfinas. Eso en realidad son las comunicaciones que se dan entre neurona y neurona. Cada neurona se comunica con otra y pasa impulsos eléctricos o pasan mensajeros químicos. Entonces, es importante que sepamos, la parte celular son neuronas que se conectan, principalmente neuronas, porque hay otras células, y a través de ellas pasa comunicación química y comunicación eléctrica. Producto de esas comunicaciones es nuestro comportamiento. En esencia, nosotros somos estructura y función. Tenemos un cerebro que está dividido en dos partes, que está comunicado por algo que se llama el cuerpo calloso, que es esta parte de acá, que es como un puente que comunica los dos hemisferios cerebrales. Tenemos la parte delantera, que es la parte frontal, que en realidad es la parte que comanda las funciones ejecutivas, nuestra toma de decisiones, nuestros valores, el juicio. Los adolescentes, por ejemplo, que son adolescentes hasta los 27 años, no hasta los 16, sino hasta los 27, son muy difíciles, digamos, de tener con claridad los parámetros de las decisiones que toman, el juicio, el valor, los riesgos, porque todavía esta parte está en proceso de cerrarse. Se cierra después de los 27 años. Y si nosotros hablamos de comunicación celular y hablamos de circuitos y de redes neuronales y de patrones que se generan y hablamos también de una estructura y de un funcionamiento, es como decir, un edificio, ¿no? Uno ve el casco del edificio, es la estructura, ese es nuestro cerebro, ¿no? La parte frontal, la parte occipital, los lóbulos, la parte interna, la comunicación, la parte emocional que es más interna. Pero ¿cómo funciona en el edificio? Si no hay agua, si no hay desagüe, si no hay luz, el edificio no funciona. Igual nosotros funcionamos por la comunicación, por el tema hormonal,
por los neurotransmisores. Ese es el funcionamiento que se va dando. Entonces, el cerebro detecta sensorialmente a través de nuestros 5 sentidos, que los vemos acá. Y estos 5 sentidos que traen información, tienen que llevar la información al cerebro, pero no puede llevar la información al cerebro así nomás. Tiene que llegar transducida, como que dijéramos traducida, pero transducida. ¿Eso qué quiere decir? Que se convierte a señales eléctricas todo lo que estamos aprendiendo, sintiendo, oliendo, escuchando, y llega a nuestro cerebro como información, y de ahí sale eferentemente y se producen los determinados comportamientos, movimientos, etc. Entonces, hay una parte estructural, hay una parte funcional, somos desde células que se comunican, generan patrones, y toda la información la captamos del cerebro. Del exterior, ¿no? ¿Por qué es importante estos conceptos que yo los llamo determinantes? La neuroplasticidad es un concepto que nos va a decir, o que nos enseña la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro, la capacidad de adaptación que tiene, de generación de redes neuronales. Siempre tenemos que tener claro que el cerebro está diseñado para aprender. Y siempre va a aprender. Y la neuroplasticidad lo que hace es mostrarnos de qué manera nosotros generamos conexiones neuronales. Entonces, yo acá he puesto una imagen muy simple. Ustedes ven en la parte superior azul una imagen con una mancha negra en el cerebelo. Eso que ven negro es el cerebelo. Esta parte de aquí es el cerebelo. Este es el cerebelo en una imagen de cerebro, y este es el cerebro de una persona, de una mujer completa, normal, pero esta es una mujer que no tenía cerebelo. El cerebelo es lo que nos permite a nosotros mantenernos en equilibrio. Si no tuviéramos cerebelo, nos caeríamos. No podríamos movernos, no podríamos accionar bien. Bueno, resulta que una mujer en China llegó a un hospital, se cayó, la atendieron, le hicieron esta imagen y se dieron cuenta que no tenía cerebelo. La pregunta fue, para los médicos tratantes en la emergencia, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que una persona que no tiene cerebelo puede llegar caminando? La historia es simple. Esta mujer era una mujer joven, de 28, 30 años, con hijos, que nunca nadie la diagnosticó con falta de cerebelo. Nadie le dijo, tú no puedes caminar, tú no puedes pararte. Y esta mujer funcionó a lo largo de su vida de la mejor manera que pudo. Pudo casarse, pudo caminar, pudo desenvolverse. ¿Y qué es lo que se descubrió y se ratificó? Cómo el cerebro pudo generar conexiones que suplieran parte del funcionamiento del cerebro. Eso es la maravilla de la neuroplasticidad. Y hay lo que se llama la neuroplasticidad autodirigida. Cuando uno decide o quiere cambiar algo, puede en realidad empezar a trabajar con procesos de aprendizaje, qué es lo que quiere cambiar, y lo va a lograr. Entonces, la neuroplasticidad nos permite recuperar, nos permite regenerar, nos permite reaprender. Entonces, díganme si no es un concepto maravilloso. ¿Qué es determinante saber? Que en esencia somos resultado de lo que pensamos. Una de las cosas que se determinó en este estudio de esta mujer china es que una de las cosas que le permitió a ella llegar caminando a la clínica es que nadie le dijo a ella que no iba a poder caminar nunca. Ella se desenvolvió en su vida como una persona común y corriente como nosotros. Los hábitos que tenemos son pensamientos repetidos. Cuando uno empieza a repetir un hábito y empieza a repetirlo y a repetirlo, va generando conexiones. Si esas conexiones se refuerzan, se van generando aprendizaje, procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros nos habituamos a cambiar nuestros pensamientos, nosotros estamos generando cambios en nuestro cerebro. Si estos cambios se realizan repetidamente como un proceso de aprendizaje, probablemente vamos a generar conexiones que van a generar redes que van a generar patrones,
Y entonces nosotros en realidad vamos a poder autodirigir esta neuroplasticidad. Entonces, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, cambia nuestra química y cambia nuestra conducta. ¿Qué es importante si uno quiere empezar a pensar en la neuroplasticidad autodirigida? ¿Cómo yo cambio? ¿Cómo yo puedo generar? Identificar malos hábitos. Primero tengo que identificar qué quiero cambiar. Segundo, tengo que decidir conscientemente y reforzar la conducta que estoy decidiendo. Eso es un proceso de aprendizaje, que lo vamos a ver ahora. Perseverar, repetir, 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 decirlo, hacerlo y vivirlo. Entonces, hablábamos, la base es el aprendizaje. Entonces, este es un científico que estudió el aprendizaje y descubrió que una neurona puede aprender. Lo descubrió con un equipo de científicos, él es un ingeniero electrónico, con un equipo de científicos de la universidad en Australia. Y lo que quiero resaltar acá nada más es, el proceso de aprendizaje es una actividad cooperativa de muchas neuronas, flexible, y se produce información. Yo he puesto conocimiento, porque los seres humanos necesitamos conocimiento. En este caso el experimento fue con roedores. Información, conocimiento, práctica, retroalimentación y recompensa, porque hay un sistema en el cerebro que es de recompensa. Para que proceda la neuroplasticidad, tiene que haber un punto esencial, que es la atención. Todo a lo que le prestas atención y la forma en que lo interpretas, la forma en lo que percibes, esculpe tu cerebro en tiempo real, subrayado y en rojo. Atención. Ustedes podrían estar acá y no atender. Y el aprendizaje que van a tener es mínimo. Y vamos a hablar de un concepto maravilloso también, tan maravilloso como la neuroplasticidad, la epigenética. La epigenética, en simple, nos dice lo siguiente: los genes no nos determina el medio ambiente. Dice, la epigenética es el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del programa genético del desarrollo complejo. Muy difícil esta opinión, pero vamos a escuchar a Elisa Esper. Esta es una neurocientífica social, se llama genomista social, que estudia los procesos que se dan en el medio ambiente y afectan a los seres humanos. Ella dice algo que es muy interesante y muy sencillo, dice, es cómo se traduce el mundo psicológico, social, es cómo el mundo se nos mete dentro del cuerpo para afectar nuestros diferentes sistemas del organismo que regulan la salud, nuestro sistema inmunitario, metabólico, alimentación, hambre y todas las elecciones personales que influyen en nuestra salud a muchos niveles fundamentales. Esto lo he tomado de un libro que estoy leyendo fascinada, que se llama Vida Anticáncer, hecho y escrito basado en estudios científicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de epigenética, tenemos que tener simplemente ideas. Yo lo único que quiero que después de esta charla ustedes se lleven claro es de dónde sale el comportamiento, de dónde me sale esta queratina que tengo en el ojo, por qué cuando hago el ejercicio se me produce este dolor, qué pasa con mi piel. Van a entender algunas cosas y van a empezar a darse cuenta, a empoderarse, que es el cerebro de donde emana todo, ¿no? Entonces, es como nuestro cerebro es una máquina de generar proteínas y las proteínas le dan muchas funciones al cuerpo. Dan enzimas, apoyan la regulación metabólica, permiten la creatina en los ojos, el colágeno y la elastina en la piel. Esos son proteínas. Y esto es aporte de la genética. Y esto que ven acá es la expresión genética. Las puntitas rojas que nosotros estamos viendo en esta, que parece una X, se llaman telómeros. Y los telómeros que se están restringiendo en esta imagen de calado tienen que ver con la oxidación de nuestro cuerpo y de nosotros. Entonces, con el paso de los años se van reduciendo. Ya hay estudios científicos, hace varios años, en el 2009, la doctora Elizabeth Blackburn, ella descubrió la importancia de los telómeros y cómo
cualquier situación, escuchen bien lo que les voy a decir, que me parece fantástico, cualquier situación que nosotros estemos viviendo puede revertirse. O sea, estos telómeros que se van acortando pueden irse alargando con procesos de atención, de concentración, y solo un ejemplo, con meditación, que le vamos a dar una mirada también. Estamos programados, es nuestra interacción con el medio ambiente, los mecanismos epigenéticos son el traductor del medio ambiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que veo en la televisión, la gente con la que me junto, las noticias que escucho, los pensamientos que ustedes han traído del día de ayer, ahora, que yo les he dicho, ¿qué fue lo último y lo primero? ¿Saben? Cada día nosotros traemos del pasado el 90 al 98% de pensamientos del día anterior. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte y estamos alterados, eso se registra automáticamente en nuestra memoria, ¿no? Yo siempre cuento la historia de una amiga de mi hermana que vino a mi casa hace unos años, de mi hermana mayor, y lloraba contando la historia de cuando había ido a la hacienda de su suegra y que su suegra le había hecho no sé qué cosa, y que ella lloraba, lloraba. Y cuando se va la amiga, yo le digo a mi hermana, ¿hace cuánto tiempo ha pasado esto? Porque ella era un poco mayor, ¿no? Y mi hermana me responde, hace 20 años. 20 años, ella lloraba como si hubiera sucedido el día anterior. Entonces, esas experiencias que nosotros revivimos y revivimos y revivimos, esos pensamientos neurológicamente repetitivos, pensamientos que generan cambios bioquímicos, eso que limita nuestras emociones, eso es lo que está generando la programación, no nuestros genes, sino este medio ambiente, esto es lo que sometemos. Cuando nosotros decimos medio ambiente, nos estamos refiriendo al espacio extracelular, o sea, ¿dónde están las células? El espacio celular es también el medio ambiente. Entonces, ¿qué es importante que tenemos? ¿Qué influye? Influye el estrés, influye la falta de sueño, influye lo que comemos, influye el medio ambiente, influye los medicamentos, influye el ejercicio o no ejercicio, influye esa mini respiración que hemos hecho. Entonces yo ahora quiero que saquen su avión, no sé dónde lo han puesto ustedes. Digamos que esta hoja que cada uno tomó, como la hayan tomado, es nuestra historia genética. Así vinimos. En mi caso así, subrayado. Y en el caso de ustedes, no sé cómo vino. Yo siempre digo que nosotros con mis hermanos solemos conversar a veces de que somos tigres con muchas rayas, ¿no? Y a veces nos molestábamos entre hermanos y decíamos, no, pues yo tengo más rayas que tú, yo tengo más rayas que tú. La realidad es que vinimos de alguna forma, tenemos una historia genética, pero lo que va a determinar la expresión de nuestros genes no tiene que ver con nuestros genes, sino con nuestras decisiones. Entonces hemos visto neuroplasticidad y hemos visto epigenética. Solamente les hablo un minuto de neurogénesis, que quiere decir la generación de nuevas neuronas, sobre todo en el hipocampo, que es el área de la memoria, que cuando pasan los años es lo que más nos afecta. Bueno, las neuronas, está demostrado científicamente, hay un estudio de la doctora Wendy Suzuki, y ya hay más después de ese estudio, que determinan que el ejercicio aeróbico, por lo menos 4 veces a la semana, genera cambios y genera neurogénesis en el hipocampo, que es la estructura de la memoria. Pandemia. Yo no quiero ni decirles que se tomen un minuto pensando que es pandemia, porque ya nos tomamos bastantes minutos al día pensando en pandemia, pensando en incertidumbre, pensando en el COVID, en el Perú rojo, en muertos, en corrupción, en trabajar, estudiar, la casa, los chicos, todos en una sola mesa. Es una cosa complicada, ¿no? Pero eso es pandemia, es un tiempo de crisis. Y es un tiempo de crisis del cual no podemos salir. Y no vamos a poder salir hasta que las condiciones se den. No depende de nosotros salir. Pero yo leí que Nelson Mandela había dicho cuando salió de la cárcel, yo estuve preso 30 años, pero mi mente siempre estuvo libre. He tratado de buscar esa frase, si él es el autor. No he encontrado que sea su autoría,
pero sí les puedo decir que es real. O sea, la frase existe, no sé si es exactamente el autor, pero 30 años en la cárcel, pero su mente siempre estuvo libre, eso nos quiere decir cuánto de libertad tenemos nosotros para vivir. Esto es lo mismo que hemos visto, solo que quiero que lo pongan ahora en el contexto de lo que estamos viendo, en el contexto de qué significa el miedo, qué significa la incertidumbre, la angustia, el dolor, qué pasa en nuestro cerebro. ¿Qué se genera? ¿Qué patrones se están generando? Pero por otro lado, nos está diciendo la epigenética que no importa el momento difícil y duro que podamos estar pasando, podemos revertir las consecuencias. Y vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta del organismo, es una respuesta adaptativa, es digamos, de nuestros antepasados, los cavernícolas. Nosotros siempre recordamos que ellos tenían que huir o matar. Bueno, esa respuesta tiene su origen en estos tiempos, ¿no? Esa es la respuesta del cuerpo, huir o matar. Y cuando esto sucede, el cuerpo se altera totalmente. Vamos a ver ahorita de mirada unos cambios, porque el tiempo no nos da para más, pero tenemos que saber qué es esta respuesta adaptativa del organismo frente a determinados estímulos que provocan esa respuesta. El estrés puede ser agudo y el estrés puede ser crónico. Agudo son momentos que se van dando y que uno va teniendo estrés, ¿no? Me estresa la situación, me estresa el trabajo, me estresa mis hijos, me estresa las relaciones laborales, me estresa la vacuna que no llega, me estresa. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, empieza a generar daño. La hormona, la química del estrés es el cortisol. Y esa es una hormona que le hace daño al cuerpo cuando es en exceso y cuando es repetitiva. ¿Por qué? Porque afecta todo el sistema inmunológico. Y acá lo único que estamos viendo es esta línea nos va a marcar, digamos, la media, se produce el acto de estrés, una alarma, estrés agudo, sube, el organismo se adapta, resistencia, hay un proceso de recuperación del organismo, el mismo organismo se recupera, y después otra vez vuelve a bajar, y si no hay una adaptación y una mejora, va a volver a una fase de agotamiento. Entonces, es todo un proceso, pero el estrés nace en el cerebro, y nace como percepción de nosotros. Yo puedo ver, por ejemplo, la pandemia y de pronto decir, mire, la pandemia sí está terrible, pero me está permitiendo terminar mi tesis. Y entonces, para mí, con todo lo que hay, es positivo. O me está permitiendo estar con mis hijos. Entonces, es percepción, es qué percibes tú o qué percibe el otro. Y esta percepción genera cambios comportamentales, una respuesta del comportamiento, cambios fisiológicos, o te adaptas o se genera carga, se genera el estrés, que es del que estamos hablando, que se vuelve crónico. Y ahí empiezan los problemas serios del estrés. Simplemente es el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y cómo estos tres sistemas que operan en nuestro cuerpo simultáneamente se afectan por estas situaciones de estrés. En ese libro, Vida Anticáncer, una de las cosas que se habla mucho es sobre la injerencia del estrés, casi determinante en la aparición del cáncer. ¿Cuál es el tema? Cambiarle la interpretación al estrés. Bueno, hay estudios ya que determinan que cuando uno piensa que el estrés es positivo, el organismo lo toma positivamente y no se ve afectado. Entonces, el estrés, generador de 6 principales causas de muerte: enfermedades cardíacas, accidentes, cáncer, enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares, suicidio, las principales, ¿no? En la Universidad de Yale se realizó una investigación neurocientífica en la que se puso a personas de edades similares, en situaciones similares, sobre situaciones de estrés. Y estas personas
en algunos casos, su respuesta al estrés era positivo. Para ellos decían que el estrés era bueno porque les permitía hacer más cosas, rendían más, su cuerpo estaba más activo, mientras que para otras personas el estrés era dañino, les iba a causar enfermedades, les hacía vivir mal, etcétera, etcétera. Bueno, estas personas fueron seguidas durante 10 años, no poco tiempo. Era gente que estaba trabajando. Casi el 70% de personas que creían que el estrés hacía daño tuvieron enfermedades o fallecieron, mientras que las personas que creían que el estrés era positivo habían sobrevivido y tenían muy pocas enfermedades, o las enfermedades que tenían se habían manifestado de una manera muy suave. Esto es un estudio, el tiempo no nos da para que lo podamos mostrar, hay incluso un TED Talk para que lo puedan ver, pero la idea es cómo tú formas las ideas en tu cabeza, esculpe tu cerebro. Todo lo que tú atiendes, esculpe tu cerebro. Si tú crees que te hace daño, te va a hacer el daño, pero porque hay esta explicación de las redes neuronales que se producen. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Podemos decir, con esta situación que vivimos, ¿no? Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. Parte de llevar la neurociencia a las personas, a todas las personas como nosotros, es que empecemos a observarnos cómo somos. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? Empiecen a observarse y salgan un poquito de, me estoy muriendo por la situación. A ver, salgan y empiecen a observar qué pasa. ¿Qué pasa con los sentidos? ¿Qué pasa con la presión? ¿Cómo se debilitan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y después de que sucede el momento estresante, yo les aseguro que todos o casi todos, lo primero que han querido hacer es correr, contarle a alguien, abrazar a alguien, que alguien lo abrace, que por lo menos te pongan la mano en el hombro y te digan, mira, ya va a pasar, ¿no? Ya va a ser. Y si tú te das cuenta, y cada uno nos vamos dando cuenta, es como positivo, ¿no? Cuando uno comparte, cuando uno empieza a fijarse qué está pasando, empieza a darse cuenta que el estrés no es tan malo. Entonces, está acá el TED Talk para que lo puedan ver de cómo convertir el estrés en amigo. Es en realidad cómo nosotros interpretamos el estrés. Entonces, experimentar el estrés facilita mi aprendizaje y mi crecimiento, es cierto. ¿Facilita mi rendimiento y productividad? Sí, sí. Porque la adrenalina me va a hacer todo. Y los sentidos que no necesito que estén alerta no van a estar alerta. Y las funciones que tienen que estar pasivas van a ponerse más pasivas. Y voy a poder tener mayor rendimiento. Y vamos a hablar ahora de bienestar. Muy puntual. ¿Qué es bienestar según la OMS 1946? Vigente el concepto hasta el día de hoy, aunque hay miles de conceptos. La salud es un estado completo de bienestar. La salud de bienestar físico, psíquico y social. Y no únicamente es ausencia de enfermedad. Tengan presente eso. La salud es un estado de bienestar. La salud físico, psíquico y social. Entonces, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de estado psíquico que tiene que ver con empatía, con gratitud y con estrés. Tiene que ver con el desarrollo del ser. Y el desarrollo del ser tiene que ver con nuestra espiritualidad, que tiene que ver con actitudes, también con principios, con conciencia, con ética y con moral. Y cuando hablamos del desarrollo del estar, estamos hablando de estructura y función. Y si hablamos del sentir, tenemos que hablar de emociones que emanan de nuestro cerebro, como todo lo que estamos hablando. Y el desarrollo del pensar, que lo vamos a ver ahorita para cerrar, tiene que ver con razón, atención, memoria, lenguaje. Y todo esto es el hacer, porque todo esto produce las acciones. Y es la neurociencia, el estudio del cerebro expresado en la conducta y en el comportamiento de los animales. Pero vivimos en un círculo vicioso de pensamientos, decisiones, comportamientos, experiencias, emociones, sentimientos. El día comenzamos con los pensamientos del día anterior, y esos pensamientos van a hacer tomar decisiones que vienen arrastradas por los pensamientos anteriores, y esas decisiones nos llevan a comportamientos, y los comportamientos a experiencias, y las experiencias nos hacen tener emociones, y nosotros que rumiamos las emociones con los pensamientos, las volvemos en sentimientos. Y todo el día
Y mucho tiempo de nuestra vida vivimos en ese círculo vicioso. Se generan en el cerebro patrones finitos, repetidos, comportamientos repetidos, pensamientos repetidos, que se juntan con nuestra identidad, que es como somos nosotros, con nuestra personalidad y nuestros comportamientos, que son generados y generan a la vez hábitos. ¿En busca de qué? De recompensas, porque a nuestro cerebro le gusta la recompensa, le gusta el premio y tiene aversión a la pérdida. Y entonces tenemos que el 95% de nuestro comportamiento es programado y el 5% está ahí en el aire. Si es que nosotros queremos empezar a construir algo, tenemos que empezar a ser conscientes del círculo vicioso. Y este círculo vicioso tiene que ver con estructura y función. ¿Y de qué es responsable? Las proteínas, que de dónde venían, de los genes, pero que se manifiestan por la epigenética. Entonces hablamos de circuitos neuronales, expresión génica, química, hormonas. Química, la comunicación básica que se da en las neuronas, que se llama sinapsis. Cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, es en realidad lo que es tu vida, no lo que la vida es. Cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, es lo que en realidad es tu vida, no lo que la vida es. ¿Dónde has puesto el avión? ¿Debajo de la silla? ¿En la mesa? ¿Lo has expuesto al cuarto de los chicos? ¿Lo has tirado al aire? Eso es lo que somos nosotros. Estos son nuestros genes. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué ambiente lo ponemos? ¿Qué escogemos? ¿Estarle dando vueltas? Construir el bienestar desde las neurociencias nos lleva al aporte de las neurociencias. Y comenzamos por cambio. Cambio implica vivir hoy sin cargar el pasado y sin llevar hacia adelante el futuro. ¿Y eso qué significa? Estar atentos en el momento. Y cuando uno habla de atención consciente, está hablando de generación de cambios estructurales y funcionales en el cerebro. No solo está hablando de atender una clase conscientemente, está hablando que la atención consciente modifica el cerebro estructural y funcionalmente. Si nosotros queremos esculpir nuestro cerebro, tenemos que trabajar la atención consciente, cambiar de manera de decidir, romper ese ciclo vicioso, ser conscientes. Esta presentación me imagino que la colgarán. Cópiense ese cuadrito de ese círculo vicioso y cada vez se van a ir dando cuenta. Y entonces tenemos que entender que el pensamiento es una de las bases y genera todos estos cambios que ven acá, a nivel de la musculatura, de respiración, a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, al sistema inmunitario. Y tenemos que recordar la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad que nos está diciendo que empieza por el aprendizaje y la capacidad de la adaptación y que podemos nosotros dirigir la neuroplasticidad. Y tenemos que tener presente la epigenética. No importa nuestra historia genética, no importa nuestras memorias de corrupción, no importa, importa el medio ambiente. El medio ambiente nos define, como dice la autora Aspin, todo lo que entra a nosotros, todo lo que permitimos nosotros, es todo lo que nos esculpe. Y el estrés, démosle la vuelta a la vida. Nosotros somos campeones en darle la vuelta, ¿no? Démosle la vuelta. O sea, empecemos a ver que puede ser positivo, busquemos por qué puede ser positivo, observémonos, experimentemos. Y solo un ejemplo de los muchos que podríamos hacer, la meditación. Que le hace a cada día de nuestra vida 15 minutos de meditación. Si no podemos todos los días, 3 veces a la semana. Hay en la web, hay en todo sitio, pequeñas dosis de meditación. Uno mismo puede hacer su meditación. Y Peter Parker, para terminar. Y Peter Parker, ¿qué le dijo su tío a Peter Parker cuando Peter Parker descubrió que tenía lo que tenía y el tío lo encontró? Todo gran poder engendra una gran responsabilidad. Y ustedes ahora, y espero poder haber llegado a ustedes y que haberme podido explicar de la mejor manera y que podamos vernos en el seminario que voy a tener del 22 de marzo al 21 de abril sobre bienestar, neurociencia y pandemia, que
en realidad tenemos muchos poderes dentro de nosotros, tenemos muchas capacidades que si nosotros empezamos, no tenemos que ser neurocientíficos, pero tenemos que empezar a ser responsables con nuestro cuerpo, porque nuestro cerebro genera el 100% de lo que se produce en nuestro cuerpo, ciertamente afectado por el ambiente, pero es nuestro cerebro. Entonces tenemos el gran poder de saber que en nuestro cerebro está realmente el manejo de nuestra vida. Muchas gracias, realmente un placer estar con ustedes y escucho las preguntas que me quieran hacer. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber podido compartir. Cuéntenme. Ronda de preguntas, entonces, bueno, quien quiera empezar puede dejar su pregunta en el chat o puede abrir micrófono y hacerla directamente, como ustedes les guste. Dale, Angélica va a intervenir. Angélica. Sí, hola, pregunta no es agradecer la charla sintética, pero a la vez tan amplia porque te deja la posibilidad y te deja puertas abiertas y te cambia esquemas que de repente no pensabas que los tenías. Entonces, la ponencia ha sido bastante clara, bastante excelente, bastante motivadora, diría yo, ¿no? Qué bueno. Te invita a investigar, te invita a no quedarte, mira, yo no sabía que había esto, mira, yo no sabía que el estrés lo podía convertir, mira, yo que soy bien eléctrica, entonces yo no sabía que esa electricidad, porque parte de mis características son muy rápido, aceleradita, entonces, sí, ¿cómo te permite en breve tiempo haber podido cambiar ese esquema? Yo le agradezco mucho por la motivación y bueno, nos vemos en el curso. Muy bien, Angélica, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar con alguna consulta, algún comentario? Bueno, Maffer menciona en el chat, dice, buenas noches, en un momento mencionó que el estrés es determinante en la aparición del cáncer. ¿La depresión también influiría en la aparición de la enfermedad? Esther, no puedo decir que sea determinante, lo que sí puedo decir, te voy a mostrar ahorita. Mira, estoy leyendo este libro. Es de fácil lectura y está basado en estudios científicos. Y hay muchos indicios que relacionan el estrés como generador del cáncer y también de otras enfermedades y otras patologías, ¿no? No puedo decir que es 100%, pero sí te puedo decir lo que estoy viendo, ¿no? Y sí, el estrés, como hemos podido ver, desequilibra nuestros sistemas, ¿no? Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, debilita nuestro sistema inmune y hace que aparezcan las células malignas y cuando estas empiezan a aparecer, hace que se proliferen, ¿no? Entonces, sí tiene una implicancia que no lo digo yo, ¿no? Lo dicen científicos. Es por eso que yo quería terminar, mira, con esto me valgo de tu pregunta, es que yo decía, ¿no? Vincular el bienestar con la pandemia, que básicamente es estrés, porque es básicamente estrés y es la antítesis del bienestar, ¿no? O es el opuesto, y con la neurociencia. Me parecía la combinación maravillosa, porque en realidad esto permite que uno se conozca como es. Y cuando tú vas conociendo cómo eres, vas entendiendo cómo funciona el estrés en tu cuerpo. Y si entendemos lo que hemos escuchado ahora, que yo les he compartido de este estudio científico que demuestra que si tú crees que el estrés te hace daño, en realidad vas a ir generando daño en tu cuerpo y cambia solamente la perspectiva, va a ser también diferente para ti. Entonces, es esta relación que es lo que un poco quiero que nos quede en mente, ¿no? Que este bienestar es un constructo que puede venir de nuestro cerebro, que viene de nuestro cerebro. Porque de nuestro cerebro viene todo, decía Hipócrates, ¿no? De nuestro cerebro salen las penas, el dolor, la alegría, el caminar, absolutamente todo lo que hacemos. Judith levanta la mano. Judith, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Sí,
pareció muy interesante, pero me quedé un poco con la duda e intriga, no sé si puede ampliar un poco más esto del círculo vicioso. Y viendo más o menos, y sí, pues al día que me levanto, me despierto, lo que pienso es de lo anterior. Entonces, más o menos, ¿cómo debemos hacer el ejercicio de meditación en la mañana? No sé si tiene algunas sugerencias. Mira, en realidad, la meditación, cuando nosotros nos referíamos a atención en la presentación, es que uno pueda focalizarse en el momento presente, o sea, en el momento que tú estás. Y cuando uno medita, lo primero que hace es acallar. O sea, el ambiente donde estás para meditar no tiene música, donde quiera que estés, no tiene uno que tener un parque, ¿no? Puede ser en una habitación. Yo tuve un curso con profesores de colegios nacionales de zonas rurales y urbano marginales, y uno de los profesores me dijo, pero yo no tengo un sitio donde meditar, ¿no? Y él sentía la necesidad de hacerlo. Yo le dije, mira, coge tu baño, cierra la puerta y tómate pues unos minutos más, ¿no? O sea, uno necesita un espacio. Entonces uno lo que hace en realidad es poner silencio en su mente. Hay diferentes técnicas de meditación. Hay una que va a hacer que te pelees con tu pensamiento, la otra que te va a decir deja que el pensamiento fluya, pero la idea es que uno esté en el momento presente, que empiece a sentir la respiración, y no la respiración que se da con el pecho, sino la respiración que se da con el abdomen. Porque cuando uno respira con el abdomen, está haciendo que entre la oxigenación hasta el cerebro. Entonces, esa respiración, esa visualización, ese espacio hace que uno corte ese círculo vicioso de comienzo. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Nos levantamos cada día y cada día levantamos con las cargas, no solo del día anterior, de todo el tiempo anterior, ¿no? De lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, de lo que me harán, de lo que viene, de lo que no viene. Y lo digo también, ¿no? Me cuesta a mí desprenderme de eso y trato ahora de hacer sagrado mi proceso de meditación, pero corta ese inicio de círculo vicioso y te hace mirar, cuando lo empiezas a hacer 1, 2, 3 veces y ya vas tomando una suerte de práctica, te hace comenzar como un poco de cero, ¿no? Te hace ubicarte, te das cuenta de que a veces estás pues simplemente viviendo en un círculo que tienes que pararlo, porque en función de los pensamientos vas a tomar las decisiones, y en función de tus decisiones estás generándote experiencias, y esas experiencias, emociones, y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, ese es el tema, volver a la atención. Y cuando uno está logrando la atención, es lograr la concentración. En el curso que vamos a tener, vamos a hacer práctica, porque demostrado científicamente está, pero por demasía, que cuando uno hace meditación por lo menos 4 veces a la semana, por lo menos 15 minutos, se generan cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Entonces, es eso, ¿no? Atención, concentración plena, y tiene además efectos inmediatos, porque uno termina de hacer la meditación y la sensación que tienes es como que es un poco como que eres nuevo, ¿no? O sea, que estás como que hubieras dormido muy bien, o sea, te lo recomiendo. Y como lo dije, uno pone en la web y encuentras meditaciones de todo tipo. Hay un libro, espérame si lo tengo acá, que habla sobre, mira, mindfulness en la empresa, pero funciona también para las personas. Tiene diferentes formas de meditación, incluso meditación tomando un café, porque a veces uno en la oficina y ahora en la casa con los chicos, uno no tiene tiempo para nada, ¿no? Una meditación de 3 minutos, tu cabeza 3 minutos en atención plena, en concentración, no se necesita mucho a veces. Espero, Judith, que te haya servido la respuesta. Sí, excelente. Gracias. Mira, y cualquier cosa tienes mi correo, me escribes y no ningún problema. Y si no contesto, me insistes y me pones en la sumilla del curso tal, del seminar, del webinar tal, entonces yo ya te relaciono para poder abrir el correo. Muy bien, gracias. Con gusto. Gracias, Adriana. Bien, entonces ya damos por finalizado este webinar que se ha desarrollado en el marco del curso de extensión de Neurociencia, Bienestar y Trabajo en Pandemia. Los invitamos a revisar más sobre este curso
así como poder comunicarse con nosotros también si les interesa, digamos, el tema y quieran saber más. Adriana, muchísimas gracias. Ya contigo nos vemos en el curso y con algunas de las participantes que también están aquí acompañándonos. Muchas gracias nuevamente a nombre de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. No se olviden que el curso en el que hemos invitado como docente a Adriana Delgado Luján inicia el 22 de marzo y dura hasta el 21 de abril. Son 4 semanas y tiene una duración de 24 horas. Van a tener clases virtuales como estas, que van a quedar grabadas en el aula virtual y ustedes las van a poder revisar las veces que deseen, ¿no? Las clases van a ser los lunes y los viernes de 7 a 9 de la noche, de tal forma que les permite también estar presente, ¿no? Para poder compartir, debatir, ¿no? También con Adriana y de todas maneras aprender, ¿no? Entonces no se olviden de esto y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias Adriana, muchas gracias a todos los presentes. Damos por clausurado este webinar y también quiero agradecer a las personas que se han conectado a través del Facebook Live, porque siempre nos están acompañando, ¿no? En estos webinars de múltiples temas que realizamos y también revisando la información y contenido de nuestra unidad. Muchas gracias y buenas noches, Adriana. Gracias, Rosita, muchas gracias y gracias a todos. Un abrazo y Dios nos dé buen tiempo.